La enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo relacionado a la edad, iniciando alrededor de los 60 años. Se estima que existen 1 millón de pacientes con esta enfermedad tan solo en los Estados Unidos de América y 60,000 casos nuevos cada año. Se espera un incremento sustancial de estas cifras en la próxima década. Aunque se menciona el envejecimiento, no puede ser un factor único condicionante, dado que entonces todos los ancianos tendrían enfermedad de Parkinson. Generalmente se diagnostica antes de la etapa senil, es decir, 65 años de edad. La introducción del fármaco levodopa a finales de los años 60 representó un gran avance terapéutico. Sin embargo, sus efectos adversos, que incluyen fluctuaciones motoras, disquinesias y alteraciones neuropsiquiátricas, limitan su uso. Les damos la bienvenida a este curso a distancia, el cual la serie completa se titula Enfermedades neurodegenerativas en el México del siglo XXI. Y el día de hoy, la serie que vamos a ver es acerca de enfermedad de Parkinson. Recuerden que este es un trabajo colaborativo entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Les damos la más cordial bienvenida. Recuerden que este curso aún pueden inscribirse. Tenemos cierto número de becas que están dadas por el laboratorio Stendhal, las cuales pueden accesar a través de la página de internet que van a ver más adelante en sus pantallas. Pues entrando en el tema del día de hoy, para enfermedad de Parkinson, tenemos el objetivo de la serie. El objetivo de la serie en general es relacionada con las enfermedades neurodegenerativas, como en el proceso de la edad, en un país como el nuestro, en donde estamos viendo un incremento en la edad poblacional, con mayor frecuencia vamos a ver enfermedades neurodegenerativas. Y de esta manera aparece en escena la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson presenta diversas manifestaciones clínicas, por lo que se presenta más comúnmente, para fines prácticos, los datos clínicos cardinales en donde el médico general juega un papel importantísimo en identificar esta enfermedad y de esta manera poder brindarle al paciente posibilidades terapéuticas y con ello una mejor calidad de vida. Bueno, para el desarrollo de este tema de enfermedad de Parkinson, tenemos el día de hoy a un invitado de lujo, el doctor Rafael Gómez Durán. Aparte de ser un gran amigo, es un experto en movimientos anormales. Él fue discípulo del doctor Enrique Otero, conocido por muchos de nosotros, y le damos la más cordial bienvenida a este estudio. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, pues, esperemos que esta plática sea de amplio conocimiento para los médicos de primer y segundo nivel sobre la enfermedad de Parkinson, para un buen diagnóstico, ya que la etapa temprana es lo que queremos que se diagnostique. Ya en etapas tardías, pues es más fácil, pero el pronóstico es más difícil para el paciente, tanto terapéutico para de su vida en general. Muy bien. Les recordamos que la enfermedad de Parkinson, aunque es más frecuente en la edad avanzada, después de los 65 años, no es exclusiva de esta edad. Existe algo que se denomina Parkinson juvenil. Sin embargo, el día de hoy nuestro tema es Parkinson idiopático. Existen algunas otras variedades de parkinsonismo, en donde esta enfermedad de Parkinson aparecen las manifestaciones clínicas relacionadas con otras enfermedades. Sin embargo, vamos a estar nosotros hablando de esta definición que están viendo en su pantalla en este momento. Esta enfermedad de Parkinson obedece a una alteración del sistema nigroestrial, en donde va a haber
una combinación de estas manifestaciones clínicas que están viendo aquí, que es una tetrada o 4 de ellas que son de las más frecuentes, más no las únicas. El temblor es el más conocido por todos nosotros, es un temblor de reposo, en donde el paciente no presenta el temblor cuando realiza la intención o la acción, al menos en el principio de la enfermedad. Es decir, cuando el paciente está reposando, aparece el movimiento anormal caracterizado por el temblor. Va a haber también cambios en el tono muscular con la presencia de rigidez. La rigidez la identificamos los clínicos como rueda dentada, cuando tenemos que la resistencia al movimiento de una articulación se mueve como si fuera un engrane, y esto nos habla justamente de la rigidez. Y aquí tenemos subrayada la bradicinesia, porque es uno de los puntos cardinales de esta enfermedad. La bradicinesia se refiere a disminución en el movimiento. Esta alteración en el movimiento del paciente conlleva que todos los movimientos que realiza sean lentos, incluyendo levantarse de una silla, caminar, y además de esto podemos tener también pérdida de los reflejos posturales, que lo lleva a caídas frecuentes. En la siguiente lámina también podemos ver algunas de las características clínicas que van a ser identificables a esta enfermedad, de tal manera que el médico general va a poder considerar la enfermedad cuando vea las características clínicas de las que mencionábamos. En esta lámina estamos viendo algunos aspectos epidemiológicos. Es muy importante recordar que la enfermedad de Parkinson es muy similar lo que se reporta en otros países a algunos trabajos que se han hecho de frecuencia en México, y así vemos que la prevalencia reportada en otros países va de 120 a 180 casos por 100,000 habitantes, es decir, es una enfermedad que se va presentando a mayor edad, mayor probabilidad de que la encontremos, y por ello el cambio en la edad poblacional en México conlleva justamente mayor probabilidad de que el médico general identifique esta enfermedad, y bueno, cuando esto es necesario, lo refiera a los centros neurológicos con el especialista en neurología, y de esta manera el paciente pueda ser adecuadamente diagnosticado y manejado. Entonces decíamos, la enfermedad es muy similar, la frecuencia que se observa en México a la que se reporta en otros países. Quisiera pedir al doctor Gómez Durán que nos hable de los aspectos clínicos. ¿Cuáles son esos aspectos clínicos que nosotros debemos de identificar en la enfermedad de Parkinson para poder pensar en ella? Rafael. Bueno, sí, los aspectos clínicos son muy importantes, pero principalmente hay que diagnosticarlos en las fases muy tempranas de la enfermedad. Como ya se dijo anteriormente, lo dijiste muy acertadamente, el Parkinson empieza después de los 55 años de edad, pero tenemos un Parkinson juvenil antes de los 50 años y que normalmente es característico, es rígido asinético. Casi los Parkinson juveniles son rígido asinéticos, poco temblor. La característica clínica de los pacientes con enfermedad de Parkinson es aquella donde se pierde el 60-80% de la dopamina, principalmente en la parte compacta de la sustancia negra, y afecta también todo el sistema nigroestriatal, principalmente manifestándose clínicamente. Normalmente, si no hay pérdida del 60-80%, todavía no hay manifestaciones clínicas. Uno, cuando va avanzando con la edad, hay pérdida de dopamina como tal. Por eso mucha gente, cuando uno va creciendo con la edad, no tiene los mismos reflejos que cuando uno es joven, pero no tiene manifestaciones clínicas, sino hasta que estás. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas cardinales que tenemos que ver en estos pacientes? Principalmente es la bradicinesia, que está subrayada ahí de azul claro. ¿Por qué la bradicinesia? Porque esa es la disminución de los movimientos, que debe ser asimétrica, debe ser unilateral de inicio, ¿sí? Eso es un punto cardinal. Después el temblor, porque el temblor, aunque es el más frecuente, no es el punto cardinal, sino el punto cardinal es la bradicinesia que tenemos que ver en los pacientes de Parkinson. ¿Sí? El temblor, como todo temblor, puede haber varios tipos de temblor, como tú lo dijiste muy claramente. El temblor es de reposo, pero se puede confundir con un temblor esencial, que hay una parte básica. Los temblores esenciales es muy frecuente en todo el mundo y a veces se confunde con Parkinson. No todo temblor es Parkinson. Tiene que ver temblor, tiene que ver bradicinesia, tiene que ver rigidez, y la inestabilidad postural se ve muy frecuentemente ya cuando unas etapas más tardías de la enfermedad. Cuando ya va avanzando, la inestabilidad postural se presenta normalmente después de los 6 o 7 años de avanzado en la enfermedad de Parkinson. Por eso la puntuación es el inicio del diagnóstico es muy puntual antes, en las etapas tempranas, para iniciar el tratamiento. Bueno, cuando tenemos, según el Banco de Sangre de Cerebros de Londres, que es lo que nos estamos fundamentando principalmente, es como ven ahí, el paso 1 es la bradicinesia, que es el paso cardinal, o alguno de los dos siguientes. Puede haber rigidez al inicio de la enfermedad, debe haber un temblor más o menos de 4 o 6 Hz, ¿sí? Y la inestabilidad postural que se presenta
después de los 5 o 7 años. Normalmente se dice que los enfermos de Parkinson tienen inestabilidad postural hasta los 166 meses. En otros, Parkinsonismo se presenta antes, ¿sí? En la atrofia multisistémica se presenta a los 2 años y en la parálisis supranuclear progresiva se presenta a los 6 meses. Entonces, eso tener muy en cuenta cada vez que revisemos un paciente que tiene paradiskinesia. Si tenemos una inestabilidad postural antes de los 6, 7 años, no estamos en un Parkinson idiopático. La que sigue, por favor. ¿Esto qué quiere decir? Que en el paso 2 hay exclusión de otras causas de parkinsonismo que pueden ser por medicamentos. Normalmente estamos dando metoclopramida, estamos dando sinaricina, flunaricina, según esto para oxigenación cerebral, y estamos conllevando a los pacientes con enfermedad, un parkinsonismo, ¿sí? Que no es un Parkinson, simplemente quitando los medicamentos a veces los pacientes mejoran y se les quita. Y que van con rigidez, bradicinesia y temblor. También usar neurolépticos y algunos otros fármacos menos comunes. El paso 3, y síndromes parkinsonianos, Parkinson vascular, traumático, por intoxicación, por encefalitis, por procesos virales y de enfermedades degenerativas, principalmente atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal, la inclusión de cuerpos de Lewy, que son menos frecuentes y que, vuelvo a recalcar, normalmente hay otros datos cardinales que no son de la enfermedad de Parkinson, principalmente las disautonomías que se presentan más rápidamente. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos, ¿sí? Bueno, existen una respuesta excelente en los pacientes, no nada más con L-Dopa. Se dice que actualmente con los medicamentos dopaminérgicos el paciente con enfermedad de Parkinson responde un 70-90%, casi al 100%, eso es muy importante. Cuando no es una enfermedad de Parkinson no responden, solo hay una respuesta de un 33%, ¿sí? Como ven ahí, las dislexías graves inducidas por el medicamento, por la levodopa, son tardías, se presentan después de los 5 o 10 años. Entonces no vamos a esperar a tener estas disautonomías viendo, ¿sí? O disquinesias tardías para decir, sí, es una enfermedad de Parkinson, ¿sí? Como ven ahí, el mantenimiento al tratamiento, principalmente con la levodopa, es a 5 años, se ve que normalmente el paciente está mejor. También tenemos otras características clínicas donde tenemos posible cuando hay uno de los siguientes: temblor, rigidez o bradicinesia. Y vuelvo a recargar, la bradicinesia es uno de los puntos cardinales. Probable cuando tiene 2 signos clásicos clínicos, temblor o rigidez o bradicinesia, cualquiera de ellos, ¿sí? Y ya definitiva cuando tiene los 3 o 4 síntomas con inestabilidad postural. Y bueno, se dice en algunos libros que ya cuando se hace la autopsia vemos la degeneración a nivel de la sustancia negra, ¿sí? En la pars compacta, bueno, pues ya no vamos a diagnosticar a un paciente que tiene 10 años de evolución y que ya vamos a hacerle su autopsia, ¿no? Tenemos que ser más clínicos en estos pacientes. El diagnóstico es clínico, lo estoy recalcando cada rato, porque definitivamente los métodos diagnósticos que se pueden utilizar son para descartar otras patologías. Y vuelvo a recalcar, el Parkinson juvenil normalmente es rígido acinético en la mayoría, y entonces podemos pensar en una causa genética, aunque se está estudiando, tampoco es algo definitivo que un Parkinson juvenil tenga una causa genética, ni cuando tenemos Parkinson idiopáticos en edad mayor, después de los 35 años, en procesos familiares, que a veces tenemos 2 o 3 familias, o una familia que tenga 2 o 3 familiares con enfermedad de Parkinson idiopático, a veces encontramos alguna alteración en el alfa-sinucleína o en el gen Parkin, pero definitivamente no están bien determinados cuáles son, y es poco probable, y no significa que sea el diagnóstico ya exacto de la enfermedad. Sí, me parece que este resumen que nos hace el doctor Rafael Gómez Durán es muy claro, muy completo. Es una enfermedad complicada en donde no solamente existe el Parkinson idiopático, que es el que estamos revisando el día de hoy, sino, como él mismo mencionaba, otras posibilidades de parkinsonismo, unas de las frecuentes mencionó él, las relacionadas con medicamentos. Cuando el paciente recibe ciertos medicamentos, hay uno que en lo particular como neurólogo encuentro con mucha frecuencia en la práctica clínica, que es la sinaricina, que existen varios nombres comerciales. Esta sinaricina, cuando se le da al paciente,
puede inducir un parkinsonismo y el paciente presenta las manifestaciones de enfermedad de Parkinson, las cuales asombrosamente se curan cuando quitamos la cinaricina. Entonces es muy importante que en pacientes, en particular aquellos de edad avanzada, tengamos cuidado los clínicos con los medicamentos que utilizamos. Pues justamente para hacer un resumen de algunas de las características clínicas, porque como ya subrayó el doctor Rafael Gómez Durán, el diagnóstico es clínico, vamos a ver un video. En este video les sugiero que al principio escuchen la voz del paciente, esta voz característica que vamos a hablar al final del video de ella, y después van a ver algunas de las alteraciones del movimiento, como es el temblor de reposo, la bradicinesia, las alteraciones en la marcha y las posturales, en donde el paciente camina con su centro de gravedad desplazado hacia adelante, lo que llamamos propulsión. Por favor, vamos a ver el video. Soy vecino de Buenos Aires, nací en el estado de Morelos, tengo 47 años. Aquí pueden observar cuando al paciente se le está pidiendo que realice movimientos, lo realiza de manera lenta. Todo esto lo está ejecutando por bradicinesia. Este caso es de un paciente que aceptó colaborar con nosotros. Es un paciente con enfermedad de Parkinson juvenil, y observen el temblor de reposo y la marcha que mencionábamos ya, con propulsión. El paciente tiene desplazado el centro de gravedad hacia adelante, los giros son lentos, no bracea. Observen cómo no hay braceo en ninguno de los dos lados, en donde estamos enfrentando ya un paciente con un estadio 3 de esta enfermedad. Sí. ¿Qué te parece, Rafa? Bueno, eso es un paciente de Parkinson juvenil que debe haber empezado, tiene 47 años el señor, debe estar empezando a los 40 años, un poquito menos. A lo mejor no se le diagnosticó con enfermedad de Parkinson porque bueno, era joven, y a lo mejor tiene una rigidez, una cinesia bien marcada, y el temblor es muy poquito. Como lo vuelvo a repetir, siempre hay que pensar en bradicinesia unilateral, acinesia en un paciente joven antes de los 50 años, pues en un Parkinson juvenil. ¿Sí? Y tenemos una segunda parte de este video en donde vamos a ver algunas de las características del temblor. Este temblor que ya mencionábamos que es un temblor de reposo, al menos en un inicio de la enfermedad, y además de esto la bradicinesia. Entonces, si te parece, vamos a ver esta segunda parte del video. ¿Cómo no? Con estas características clínicas. Observen el temblor que aparece, y característicamente cuando el paciente se siente visto, observado por la cámara, el temblor aumenta, es decir, el estrés hace que incremente el temblor. El relajarse logra que el temblor disminuya, y es un temblor de reposo. En cuentamoneda se describe por la característica del movimiento de las manos. Aquí es otro caso clínico en donde también están viendo esta característica del temblor. Y Rafael, si nos quieres comentar en este. Es un temblor, ahí ven el temblor, y aparte es la bradicinesia del paciente. Si ustedes ven, no puede abrir, hacer su pinza con los dedos. Eso es muy importante que los clínicos exploren, ¿sí? Aparte de la rueda dentada, la bradicinesia, que parte unilateral, el temblor, que es de reposo, puede ser también de tensión y acción cuando ya va evolucionando más tiempo el paciente. Y que bueno, hay que remarcar, cuando tenemos que preguntar al paciente si tuvo un temblor antes de los 40 años, porque puede ser que un temblor esencial, que es muy frecuente en nuestra población, dé pauta a una enfermedad de Parkinson. Eso sí que hay que tener en cuenta, y que ver si tiene temblor esencial puede hacer que salte a una enfermedad de Parkinson. Claro, y característicamente el temblor esencial no tendría bradicinesia, rigidez, ni alteración de los reflejos posturales. Esto clínicamente, el temblor sería un temblor que aparece con la intención y la acción y desaparece con el reposo. Entonces, esto hace que lo podamos diferenciar clínicamente. Me parece que este video nos muestra lo que ya nos había resumido el doctor Rafael Gómez Durán con relación al cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson. Y si les parece bien, vamos a pedirle al doctor Rafael Gómez Durán que nos hable acerca de la fisiopatología. ¿Cuáles son las características que conllevan, desde el punto de vista fisiopatológico, alteraciones en neurotransmisores que dan por resultado la enfermedad de Parkinson? Rafael. Bueno, nada más se afecta la dopamina. Se afecta normalmente la dopamina, en la sustancia negra, en la parte compacta, que tiene alteraciones todo el nigrostriado. Pero no nada más afecta la dopamina, normalmente se afecta, como hemos dicho, el 60-80% va a tener manifestaciones clínicas, pero también se puede afectar la norepinefrina y también la serotonina. Por eso muchos pacientes, aparte, como es una enfermedad degenerativa, ¿sí?, crónica, aparte se van a deprimir, tanto por su enfermedad, sino también por las alteraciones, ¿sí?, de estos neurotransmisores que están afectados.
Por eso a veces muchos pacientes tenemos que dar antidepresivos, no nada más por la depresión, sino que a veces damos el antidepresivo y parece que mejoramos su situación funcional del paciente. Por eso hay que también ver que el paciente hay que valorarlo en forma, un contexto universal, no nada más enfermedad de Parkinson, damos tratamiento médico, vamos a mejorar la dopamina cerebral y ya con eso vamos a ayudarlo. Tenemos que verlo que es una unidad clínica que tiene que meterse a rehabilitación, en fin, y que mejorar esta sustancia. Y vuelvo a repetir, todos los estudios paraclínicos como el electroencefalograma, que bueno, realmente va a ser normal en estos pacientes, la tomografía de cráneo va a ser normal, ¿sí? En todos los pacientes casi, excepto en pacientes que no tengan Parkinson, que tengan otro tipo de enfermedad, ¿sí? Y la resonancia magnética. Ahí se ve una esquematización de la sustancia negra, ¿sí? Que ve afectado la dopamina, algunos otros neurotransmisores, por ejemplo, la epinefrina, y que se ve afectado también el nido estriado, ¿sí? Muy bien. Tenemos entonces algunas escalas clínicas que se utilizan para poder evaluar la progresión de la enfermedad de Parkinson. Entre ellas, vamos a ver en la lámina siguiente, una de las más usadas, que es la de Hoehn-Yahr, en donde se toman en consideración aspectos clínicos para poder catalogar al paciente en qué estadio se encuentra de la enfermedad. La están viendo ahí en su pantalla. Hay algunas otras escalas que se utilizan, la UPDRS, que son muchas de ellas más complejas, y estas tienen por objeto poder estadificar al paciente y poder saber qué respuesta estamos obteniendo con el tratamiento. Esto es muy importante porque un paciente que recibe tratamiento tendremos que estar seguros de que estamos obteniendo los resultados que estamos persiguiendo. Y justamente hablando dentro del tratamiento, podemos ya considerar el manejo a través de fisioterapia. Esto lo vamos a poner como una parte muy importante del tratamiento, porque el paciente, desde que es diagnosticado como enfermedad de Parkinson, es muy importante que sea puesto en un programa de rehabilitación, y de esta manera le pedimos la opinión a la fisioterapeuta Analí Gutiérrez Zurita, que nos hablara justamente al respecto. Y les voy a pedir que veamos este video. Vamos a verlo, por favor. ¿Qué tal? Vamos a platicar de la rehabilitación en el Parkinson. Es muy importante tomar el tratamiento de rehabilitación en el Parkinson como parte integral para los pacientes. Los objetivos de nuestro tratamiento van a ser generales y particulares. En general podemos decir que hay que evitar la evolución de los signos y síntomas y que hay que ayudar a los pacientes a salir de un estado de depresión. En particular, nos vamos a enfocar a cada paciente y las alteraciones que éste tenga. Tenemos que valorar la marcha, tenemos que valorar las actividades de la vida diaria, como son los desplazamientos. Dependiendo de las actividades del paciente, estos pueden variar. Desplazamientos dentro de la casa, de la cama al baño. Si tiene desplazamientos fuera de la casa, también aquí encontramos el vestido, la alimentación. Los pacientes pueden presentar alteraciones en la escritura. Vamos a hacer una valoración global del paciente para saber qué vamos a tratar en cada uno. Es importante contemplar a la terapia física como una de las partes del tratamiento multidisciplinario. Nosotros trabajamos en conjunto con los médicos para ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida. Debemos contemplar que siempre será mejor la atención temprana a atender en una etapa tardía. Si atendemos en una etapa temprana, podemos invitar al paciente a participar en una actividad deportiva para ayudarnos de este modo a conservar los arcos de movimiento, a evitar la rigidez, a trabajar con el equilibrio, a trabajar la marcha de una manera mucho más fácil. Si nos esperamos a una etapa tardía, ya vamos a tener las complicaciones, que también es importante atender a los pacientes en estas etapas. Y para terminar, hay que mencionar que es muy importante el apoyo de la familia. Algún miembro de la familia puede acudir a la terapia con el paciente para aprender los ejercicios que debe hacer y ayudarlo en casa. Si el paciente se va a sentir mucho más comprendido, y esto siempre ayudará también para este estado de depresión. Muy bien, creo que nos hace un resumen
muy completo acerca del papel de la rehabilitación en el paciente con la enfermedad de Parkinson, cómo desde la etapa temprana tiene que ser considerado para este papel fundamental de la rehabilitación, porque puede incluirse inclusive en actividades deportivas, en donde el paciente conserve la movilidad y de esta manera su calidad de vida mejora muchísimo. ¿Qué te parece, Rafael? Esto es importante para pacientes con enfermedad de Parkinson. En un estudio del Instituto Nacional de Neurología en el 92-93 se realiza este estudio para fisioterapia y entonces vemos que los pacientes con una etapa hasta 4 o 3 podríamos regresar a su etapa 1 con medicina de rehabilitación. Esto ya está bien estudiado. Lo que pasa es que tenemos que recalcar, el paciente que está en rehabilitación tiene que tener un programa bien escrito, el médico se lo debe dar, mandarlo a la rehabilitación y aparte de eso, tratar de que el paciente, si tiene la oportunidad de ir a nadar, sería excelente. O simplemente hacer la terapia en la alberca, porque hace que más ágil al paciente, hace que esté mejor, y la terapia podemos hasta reducir la frecuencia del tratamiento de los dopaminérgicos. Y toca otro tema muy importante que es el papel de la familia. La participación de la familia en la rehabilitación de este paciente es fundamental. Y aspectos de depresión. El trastorno afectivo también es muy común en el paciente con enfermedad de Parkinson, entonces identificarlo y darle tratamiento es fundamental porque a lo mejor está apático para realizar las actividades y no es una apatía, sino que está deprimido y no quiere ir a realizar rehabilitación, por ejemplo. Entonces, identificar estos síntomas por parte del médico son fundamentales para ofrecerle al paciente una mejor calidad de vida. Bueno, antes de irnos una pausa, les recuerdo que estamos en un curso a distancia. Los teléfonos aparecen para sus comunicaciones, les vamos a agradecer ellas y también se pueden inscribir a este curso en donde tenemos una página de internet donde aparecen todas las características para inscribirse al curso. Ahí tienen la dirección en su pantalla, existe en la parte inferior un sitio donde dice los datos para la inscripción y esperamos contar con ustedes para continuar con este curso a distancia de las enfermedades neurodegenerativas en el México del siglo XXI. Vamos a tener también unos obsequios. Estos obsequios son por parte del laboratorio Stendhal Neurociencias y estos consisten en 3 discos, 3 CDs, en donde hay ejercicios de rehabilitación para los pacientes con Parkinson, para que ustedes puedan ofrecérselos a sus pacientes, para los 3 primeros alumnos inscritos que llamen a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Continuamos y gracias. ¿Quién fue Galileo? ¿Por qué darle un año de festejos a Galileo? Galileo fue un hombre entre muchos hombres de su tiempo. Galileo fue un científico, pero ciertamente había muchos científicos en su tiempo. ¿Por qué considerar a Galileo como especial? Galileo era curioso, pero había mucha gente contemporánea de él que mostraba curiosidad y se cuestionaba y cuestionaba lo que veía. ¿Por qué entonces citar a Galileo? Galileo construye el primer telescopio y hay quien construye el primer microscopio, el primer catalejo, el punto clave es qué hacemos y cómo nos comunicamos en el momento en el que vivimos. Galileo vivió en una época de intolerancia a las ideas, una época de intolerancia a la pluralidad, una época de intolerancia al cuestionamiento. Galileo motiva la curiosidad y muestra con su astucia a todos sus conciudadanos
las imágenes que los llevan al cuestionamiento. Y les pide encuentren con sus palabras la descripción de lo que ven, obligando a todos a escuchar ideas diferentes de un mismo objeto y a aceptar la pluralidad de pensamiento. Galileo encuentra la forma de que en el interior de cada uno de sus contemporáneos se dé la tolerancia, surja la pluralidad y el cuestionamiento prevalezca. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos en un curso a distancia, las enfermedades neurodegenerativas en el México del siglo XXI. Y este es un trabajo colaborativo entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Les damos las gracias por continuar. El día de hoy estamos hablando de enfermedad de Parkinson. En esta segunda parte continuaremos con este tema y tenemos a nuestro invitado que les recuerdo que está con nosotros, el doctor Rafael Gómez Durán. Rafa, gracias por continuar. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el tratamiento que estamos Antes de hablar de tratamiento, Rafa, quisiera que viéramos algunos aspectos de diagnóstico. Perfecto. El aspecto de diagnóstico conlleva muchas veces la neuroimagen. El aspecto de neuroimagen, hoy en día tenemos muchos recursos. La tomografía fue uno de los primeros recursos que a partir de los años 60 del siglo pasado se empezó a utilizar para poder demostrar si existían o no alteraciones morfológicas en el cerebro. Después, en los 80s, la resonancia magnética, y hoy en día tenemos posibilidades funcionales, como es el PET o el SPECT, que nos dan características funcionales del cerebro. Pero para hablar un poco más acerca de estos aspectos de neuroimagen en la enfermedad de Parkinson, quisiera que viéramos el video en donde el doctor Isusi nos va a hablar justamente de la neuroimagen en la enfermedad de Parkinson. Vamos a verlo, por favor. Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad crónico-degenerativa en la cual se va a presentar en las mujeres mayores de 50 años. ¿Qué síntomas van a presentar? Rigidez, movimientos anormales, bradicinesia, por mencionar algunos. El estudio de elección para este tipo de patología es la resonancia magnética, en la cual vamos a observar disminución del volumen córtico-subcortical, aumento en la amplitud del sistema ventricular. En lo que es en la sustancia negra puede haber presencia de imágenes más oscuras o hipointensas que se refieren a esta patología, y puede haber degeneración de la pars contacta. Sin embargo, este tipo de patología se va a caracterizar por el déficit de producción de un neurotransmisor llamado dopamina, que es un precursor de la adrenalina. ¿En qué pacientes llega a presentarse? En aquellos que llegan a tener intoxicación por sustancias tóxicas como el dióxido de carbono, o también lo que se ha observado es a través de la arteriosclerosis. Este tipo de patología también se ve afectada, sobre todo lo que es a nivel de globo pálido. Dentro de la resonancia magnética lo podemos encontrar. Y otro método de estudio puede ser el PET-CT, que en este tipo de estudio más sofisticado vamos a observar que va a haber una disminución en la actividad metabólica de la glucosa de la región que queremos estudiar. También por parte de la resonancia magnética también podemos utilizar lo que es la espectroscopía. Por medio de algunas ondas, de algunos metabolitos, podemos observar que hay un aumento de lactato, precisamente de esa región. El tratamiento pues puede ser a través de una palidectomía, ya sea de forma quirúrgica, por mencionar algunas. Muy bien, entonces, como el doctor Rafael Gómez Durán nos dijo, el diagnóstico es clínico. Cuando tenemos características clínicas, vamos a decidir qué método de neuroimagen vamos a utilizar
para poder, entre otras cosas, descartar algunas causas de parkinsonismo muchas veces. Y también los estudios funcionales, esta posibilidad tecnológica que tenemos hoy en día, nos abre muchas puertas para el diagnóstico de esclerosis, de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué opinas, Rafael? Bueno, los métodos de diagnóstico actualmente, como dijo el doctor, sí, la resonancia magnética es lo ideal. ¿Para qué perder tiempo ahorita una tomografía de cráneo? Estas alteraciones normalmente se ven en resonancias magnéticas de 1.5 teslas, 3 teslas, que desafortunadamente están en pocos lugares, y debemos saber pedir los cortes principalmente a nivel de mesencéfalo, a nivel de pars compacta, a nivel de la sustancia negra, para que veamos realmente. Si pedimos una resonancia magnética y no sabemos cómo pedirla, decir necesitamos tales cortes o ver el nigroestriado, vamos a tener un error de diagnóstico, porque a lo mejor el corte no se hizo muy bien, con 1 milímetro o 2 milímetros que se pase esto a la imagen, no nos va a dar lo que queremos, ¿sí? Entonces, por lo mismo, a veces tenemos diagnósticos falsos de imagen, nos reportan normales, y por lo tanto seguimos siendo la base clínica. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, una vez que tenemos esta herramienta tan útil que es la neuroimagen, también tenemos que tomar en consideración otros aspectos de la enfermedad de Parkinson. Hoy en día hay una gran cantidad de desarrollos en investigación. La investigación para la enfermedad de Parkinson nos ha ampliado el conocimiento acerca de su fisiopatología, abrió justamente la terapéutica con la levodopa. Desde el siglo pasado, a finales de los 60, con la introducción de la levodopa, se abrió una gran posibilidad de terapéutica para los pacientes. Muchos de ellos, más de la mitad, pueden mejorar sustancialmente con el tratamiento. Pero creo que cuando hablemos de terapéutica se va a hablar un poco más acerca de esto de la levodopa. Ahorita quisiera que viéramos aspectos de desarrollos de investigación. Para esto tenemos la opinión del doctor René Drucker-Collin. Esta opinión del doctor Drucker-Collin creo que es muy importante porque él tiene una gran experiencia en investigación y en particular en la enfermedad de Parkinson. Entonces les voy a pedir que vean con nosotros este video. Vamos a ver la opinión del doctor Drucker-Collin. En la investigación en la enfermedad de Parkinson se utiliza un modelo animal en los roedores que consiste en destruir ipsilateralmente la vía nigroestriatal con una toxina que se llama 6-hidroxidopamina. Una vez hecho esto, a los animales se les reta con un agonista dopaminérgico y esto genera una asimetría motora que se manifiesta en los animales con una conducta de giro. Y normalmente en esta situación los roedores giran alrededor de 900 veces en una media hora. Lo que se ha intentado hacer es ver qué procedimiento puede reducir la asimetría motora, o sea, qué procedimiento puede reducir el número de giros que lleva a cabo un roedor en esta situación. Se han intentado diversos tipos de células y todas producen un beneficio, o sea, reducen la conducta de giro, pero solamente en promedio más o menos un 50%, de tal manera que el trasplantar células de cualquier tipo en el sistema nervioso en este modelo reduce solo parcialmente la asimetría motora. Y lo que estamos intentando hacer es determinar si podríamos modificar el flujo rostral migratorio para que las células que están en la zona subventricular se puedan dirigir hacia la sustancia negra lesionada. Y una vez que esas células estén en ese lugar, lo que se trataría es hacer bioingeniería de tejidos, o sea, reconstruir la vía nigroestriatal, y hay evidencias de que se puede hacer esto utilizando proteínas como la semaforina, que son sustancias que están involucradas en direccionar los axones de las células dopaminérgicas de la sustancia negra hacia los ganglios basales. Este es un trabajo sumamente complejo y difícil porque habría que encontrar las proteínas que inhiben la direccionalidad de las células troncales en la zona subventricular y que hacen que exclusivamente se vayan hacia el bulbo olfatorio. Entonces habría que modificar esa situación, lo cual es relativamente difícil. Pero esto nos permitiría eventualmente hacer una reconstrucción
de la vía nigroestriatal, que a final de cuentas creo que sería la manera más importante o la manera más exitosa de poder reducir o eliminar la enfermedad de Parkinson finalmente en el ser humano. Muy bien, le agradecemos al doctor René Drucker Colín su opinión al respecto, y justamente en esta área que nos habla él de investigación es la que abre muchas posibilidades terapéuticas a futuro para los pacientes con la enfermedad de Parkinson. ¿No lo crees, Rafael? Sí, así es. Aquí el tratamiento médico farmacológico, como hemos visto, pero vamos a hacer un resumen. El tratamiento debe dividirse en tratamiento no farmacológico, farmacológico y quirúrgico. Bueno, el tratamiento no farmacológico, como habíamos visto acertadamente en la medicina de rehabilitación, es importante desde el primer diagnóstico, aunque estemos en la etapa 1 de Honey-Yar. 2. El tratamiento farmacológico. Aquí hay una controversia mundial. ¿Iniciamos con el L-Dopa o no iniciamos con el L-Dopa? ¿Iniciamos con agonistas dopaminérgicos solamente? Bueno, aquí lo importante es, ver cada paciente como tal. Si tenemos que es rígido acinético, pues es importante a veces iniciar, ¿sí?, con el L-Dopa y un agonista dopaminérgico. Si es con predominio de temblor, pues definitivamente usar medicamentos que reduzcan el temblor, como los anticolinérgicos, pero los anticolinérgicos tenemos que tener los ojos también bien abiertos, no podemos darlos tan tranquilamente después de los 65 años o 60 años, porque pueden presentar estados confusionales en nuestros pacientes después de los 65 años. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos en esta terapéutica? Bueno, la L-Dopa con carbidopa, L-Dopa benseracida, que son los más usuales y que podemos encontrar muy fácilmente en cualquier institución. Los agonistas dopaminérgicos, el Bergolil, Lisurida, Ropirinol, apomorfina, todos los que están viendo aquí, el Carbeloide, Permipexol, que son excelentes medicamentos, y que todos estos, tanto la L-Dopa como agonistas dopaminérgicos, deben de darse fuera del alcance de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? O se da media hora antes de los alimentos, fuera de los alimentos, ¿sí?, para que tenga buena absorción y podamos tener una buena respuesta al tratamiento con dosis pequeñas, iniciar paulatinamente. Y también la L-Dopa hay que darla cada 4 horas a dosis fraccionadas, pero muy pequeñas, ¿sí? A veces hay gente que da el tratamiento con la L-Dopa a las 11 de la noche, 12 de la noche. Estamos tirando a veces el medicamento, como quien dice. Podemos darlo a las 8 de la noche a más tardar o a las 6 de la tarde. Tenemos otros, como tenemos los anticolinérgicos, como trixeprino y perideno, ¿sí? Los más comunes, los inhibidores de la MAO, la selegiline, excelente medicamento, los inhibidores de la CON, tacapone, y la mantadina, que es un medicamento pues viejito, pero muy bueno, pero que nos ayuda también para aumentar el estatus vital del paciente. Como tú lo acertaste, el paciente a la larga se va a deprimir. Y tenemos que usar un antidepresivo, principalmente de recaptura de serotonina o ahora los duales, ¿sí? Uno de los mejores usados en la enfermedad de Parkinson que hemos visto que tiene mejor tratamiento es la fluoxetina, que es uno de los medicamentos que aumenta el impulso vital. Entonces tenemos que ver esto. También tenemos que ver qué tipo de depresión tiene, y para eso tenemos que ocuparnos con el psiquiatra, porque no en todos los pacientes tenemos que dar fluoxetina con la enfermedad de Parkinson. Tenemos otra gama de medicamentos receptores de serotonina, como todos conocemos, o de los duales que están apareciendo, que nos pueden ayudar según el paciente con enfermedad de Parkinson, porque pueden ser que tenga el paciente de enfermedad de Parkinson, puede ser diabético, entonces tenemos que elegir y hacer una unidad clínica para el paciente único. Sí, me parece que esta recapitulación que nos hace el doctor Rafael Gómez Durán es muy importante. Entonces, una vez que se tiene la sospecha diagnóstica y que se establece el diagnóstico de Parkinson idiopático, partir de un manejo multidisciplinario. Lo que estamos viendo ahorita es que va a entrar en el juego de la medicina física a través de la rehabilitación, como ya vimos anteriormente. En caso de que el paciente tenga depresión, podemos utilizar los antidepresivos, y tenemos también un área que se ha desarrollado en los últimos años, muchas veces con inconvenientes en cuanto a las posibilidades de éxito en la terapéutica, pero es el área quirúrgica.
y no queremos dejar pasar por alto esta área quirúrgica. Y por eso acudimos con el doctor Gonzalo Solís Maldonado, quien es neurocirujano, y le pedimos que nos hable acerca del papel del manejo quirúrgico en el paciente con la enfermedad de Parkinson. Vamos a ver por favor este video. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson, que fue descrita hace muchos años y que es un padecimiento que actualmente no tiene una cura definida y se han instituido muchos tratamientos quirúrgicos desde la antigüedad. Los más antiguos relacionados a este tratamiento son los del doctor Irving Cooper en Nueva York, que trabajó con pacientes seniles en una clínica de pacientes allá en Nueva York, donde les clipaba la arteria coroidea y la explosión hemipleja, y de esa manera se les quitaba el Parkinson. Entonces era una situación de incapacidad tremenda para estos enfermos. La otra, después él mismo ideó un aparato parecido a la estereotaxia que se usa actualmente, y se hacían lesiones selectivas en algunas estructuras que manejan toda la coordinación del movimiento en el ser humano y dan el tono muscular. Se abandonó esto porque apareció la dopamina, se empezó la levodopa, se empezó a usar con buenos resultados, pero después se ha visto que este medicamento tiene toxicidad, este medicamento tiene una ayuda limitada, y entonces aparecieron otra vez los procedimientos quirúrgicos, pero ahora ayudados por la resonancia de alta definición, la resonancia funcional, los estudios de neurofisiología, de estudio de la impedancia a nivel de los ganglios. Cuando uno va entrando con el electrodo, uno puede hacer lesiones en lugares tan precisos como el núcleo sublenticular o el globus pálido, con excelentes resultados. Eso es lo que actualmente se está haciendo. Hubo una época en que se usaron mucho los trasplantes y estuvieron en boga. Aquí en México se desarrollaron técnicas para hacer ese tipo de procedimientos. Ahorita está en stand-by, a nivel experimental y en institucional se sigue haciendo, y se están usando en la médula suprarrenal, se está usando el cuerpo carotídeo, y se están usando hasta el nervio periférico. Los resultados actuales en la cirugía son alentadores en aminorar los síntomas, pero todavía falta mucho por investigar para encontrar el tratamiento más eficaz en esta enfermedad. Agradecemos la opinión del doctor Gonzalo Solís Maldonado, quien nos habló justamente del tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Parkinson. Y hablando de esta eficacia, bueno, creo que ha quedado muy claro acerca del manejo multidisciplinario como la mejor probabilidad para que el paciente tenga una calidad de vida adecuada, en donde intervienen todos los aspectos que hemos mencionado. ¿Qué opinas tú, Rafael? Bueno, en el tratamiento vemos aquí, vamos a recapitular, es un diagnóstico temprano de la enfermedad, la fisioterapia importantísima en todos los estados de la enfermedad de Parkinson, farmacológico, hay que iniciar con agonistas dopaminérgicos, en algunos casos con L-Dopa, con las combinaciones que están en el mercado, a dosis muy fraccionadas cada 4 horas por la duración de vida que tiene este fármaco, pero a dosis mínimas necesarias para ver la respuesta, acompañado con agonistas, anticolinérgicos y lo que hemos visto. Y por último, el quirúrgico yo creo que se tiene que dar en un paciente que esté en una etapa 3 o 4 o 5 de enfermedad de Parkinson. En un momento dado nos va a ayudar a mejorar la vida del paciente, pero no es un tratamiento definitivo, hay que recalcarlo, porque como muchas enfermedades, los pacientes desde que se les diagnostica enfermedad de Parkinson en un estadio de Honeyard 1, esta evolución a la cirugía, quieren que luego se les opere, y eso yo creo que no debe de ser. Debe ser bien estudiado el paciente. No todos los pacientes con Parkinson son candidatos a cirugía de inmediato. Tenemos que ver la evolución del paciente, ver su vida, cómo la lleva, ¿sí?, para realizar el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es mejorar los síntomas, pero tienen que seguir los pacientes con medicamentos, ya sea L-Dopa, agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos, ¿sí?, inhibidores de la COM o amantenida. O sea, debemos seguir tratamiento. ¿Sí? Eso es muy, muy importante recalcarlo, porque a veces se hace el boom y queremos que todos los pacientes se operen y entonces tenemos una mala predisposición
de la familia, porque la familia está muy estresada, el paciente está estresado, quiere ser una persona normal, hay que decir al paciente es una enfermedad degenerativa, aparte de los síntomas cardinales que ya hablamos, va a tener hipomimia, aumento de la seborrea, va a haber alteraciones autonómicas, mismos o algunos por los medicamentos, y qué va a pasar. Y que tenemos que hablar muy claro, si es una enfermedad de Parkinson, tiene una vida muy exitosa hasta los 8 o 9 años y se puede alargar con fisioterapia a más tiempo. Si tenemos este paciente que lo metemos a esto, lo aconsejamos bien, hacemos un tratamiento multidisciplinario, pues entonces el paciente va a estar muy contento y vamos a estar felices nosotros también. Y después, bueno, cuando no tengamos otra alternativa, pues vamos al tratamiento quirúrgico para regresarlo a mejor situación de vida. Y aquí también intervienen estos aspectos de investigación, de los cuales ya nos habló el doctor René Drucker en su opinión, y son áreas que estos desarrollos conllevan la probabilidad de generar nuevamente estas vías que se han perdido por el proceso neurodegenerativo y de esta manera recuperar funciones en el paciente. Obviamente son procesos que están en investigación, los cuales ustedes como tratantes de un paciente con enfermedad de Parkinson o los mismos pacientes con enfermedad de Parkinson tienen que tener expectativas muy claras de qué es lo que les ofrecen. Entonces el aspecto quirúrgico existe, esa es la idea de mostrárselos. Hay ideas muy claras de qué se va a obtener con el tratamiento quirúrgico, pero no quiere decir que sea la panacea. Esto me parece resaltable de lo que mencionaba el doctor Rafael Gómez Durán. Muy bien, estamos llegando al fin de este programa. Le recordamos que estamos con ustedes en un curso a distancia de enfermedades neurodegenerativas en el México del siglo XXI, y el día de hoy estamos concluyendo con el tema de enfermedad de Parkinson. Le vamos a pedir al doctor Rafael Gómez Durán que nos dé un comentario final, que nos hable acerca de qué considera como resaltable acerca del tema que hemos tratado el día de hoy, que es enfermedad de Parkinson. Rafael, por favor. Sí, vamos a hacer un resumen principalmente. La enfermedad de Parkinson, vamos a resumir, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, que se presenta normalmente después de los 55 años de edad, pero puede haber un Parkinson juvenil. Se divide en Parkinson de predominio temblor o rígido acinético. Rígido acinético, bueno, pues la bradicinesia es lo más característico de esta enfermedad, tanto en el temblor como el rígido acinético. En el Parkinson juvenil se puede presentar a veces el temblor, pero no es un punto cardinal, sigue siendo la bradicinesia la característica clínica del paciente con enfermedad de Parkinson juvenil, unilateral. Tiene otras manifestaciones aparte de la bradicinesia, la rigidez, el temblor, ¿sí? Puede haber alteraciones disautonómicas, aumento de la seborrea en cara, la hipomimia, disminución del tono de voz, alteraciones gastrointestinales que se van presentando como va avanzando la enfermedad. Como se dice, se presenta en 1 o 2% de la población, es un poquito más frecuente en hombres, pero normalmente se dice que es 50 y 50% tanto en hombres como en mujeres. Uno va avanzando con la edad y tiene más posibilidades de presentar la enfermedad de Parkinson. Por eso actualmente se dice somos más grandes de edad en nuestro país, vamos a tener más enfermos de Parkinson y de otras enfermedades degenerativas. Cada vez que revisemos un paciente con enfermedad de Parkinson, tenemos que tener pensando en otros síndromes parkinsonianos que se pueden presentar y que tenemos que tener algunos puntos clásicos. Si el paciente tiene caídas frecuentes antes de los 6 meses o 2 años, estamos pensando en otra enfermedad que puede ser atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva, principalmente en esas 2 enfermedades que son más frecuentes que las demás, como degeneración corticobasal o inclusión de los cuerpos de Lewy, ¿sí? O hidrocefalia, que te puede presentar. También tenemos que hacer un diagnóstico diferencial en síndromes parkinsonianos inducidos por drogas, como ya mencionaste, la metoclopramida, la fludaricina, que son medicamentos bien usados a corto tiempo, no nos va a causar ningún daño. Son buenos medicamentos, no hay que satanizarlos, pero aquí los médicos los dan por 1 año o 2 años, y entonces el problema los dan como vasodilatadores cerebrales. Yo no sé a quién va a vasodilatar, cuál es la vasodilatación que van a tener, si para el médico o para el paciente, viéndolo un poco chusco. Y síndromes parkinsonianos también, como son, que lo acabamos, que son enfermedades degenerativas, o Parkinson vascular, ¿sí? Parkinson pugilístico, traumático o tóxico. Muy bien. Me parece que esta recapitulación que hace el doctor Rafael Gómez Durán es importante. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Existen algunas tareas para los alumnos que tenemos para los inscritos. Ellos nos las tienen que hacer llegar a través del correo electrónico
En la página de internet tienen todos los datos para que puedan accesar, y aquellos que se quieran inscribir todavía están a tiempo. La próxima semana vamos a revisar el tema de demencia vascular, y les recordamos que seguimos con ustedes en este trabajo colaborativo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Muy bien, le vamos a dar las gracias a nuestro invitado, el doctor Rafael Gómez Durán, a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros. Rafael, gracias. No, muchas gracias, Arturo, y bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, y les agradecemos a ustedes haber estado con nosotros y los invitamos la próxima semana en este curso a distancia. Gracias.